que él desconoce por completo, porque yo tengo muchos amigos médicos y en mi curso hay más de 40 médicos, desconoce por completo el potencial autocurativo que es inherente al cuerpo y más todavía desconoce que somos capaces de influir sobre ese potencial curativo y ponerlo en marcha. El canal de Marta. Bueno, Tito, primero de todo, feliz año. Estamos a 4 de enero del 2025. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Mis suscriptores estarán contentísimos porque vengo de una pausa importante. Y estamos aquí para hablar de tu libro, Remisiones Espontáneas. Y te quería preguntar, fíjate, si realmente según el mundo espiritual, que ya estoy empezando a poner un poco en duda. Llevo muchísimos años en el mundo espiritual y me he dado cuenta que no todo lo que nos dicen es para nuestro bien, ¿no? Como en todos los otros sectores. Claro. De todos modos, vamos a hablar con lo que tenemos, ¿no? Fíjate, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Que tú y otros pocos habéis descubierto que podemos curarnos, que el cuerpo tiene una capacidad de autosanación que nadie se cree, que por lo que sea tú sí que la has experimentado y eres una prueba viviente de ello, que por eso has escrito el libro, pero para la gran mayoría permanece como inalcanzable, ¿no? Porque cada vez cada vez nos enfermamos más, cada vez hay más enfermedades terminales, como el cáncer, por ejemplo. Es terrible. Yo creo que no hay nadie que no conozca a alguien que está pasando por ese proceso. Y paralelamente empiezan a salir lucecitas que nos dicen, no, si se puede curar, no, si yo he remitido espontáneamente, ¿no? Con lo duro que esto es también para las personas que a lo mejor están enfermas y querrían tener una remisión espontánea, ¿no? Entonces, Bien, Marta. sí, me gustaría saber tú cómo ves todo este tinglado tan extraño, ¿no? Por decirlo de alguna manera amable. Y ¿cómo lo ves, no? ¿Cómo podemos gestionar este mundo tan contradictorio en el que vivimos? Esto por una parte. Y por otra parte, el tema de la remisión espontánea. ¿Cómo la has vivido tú? ¿Cómo la has conseguido? ¿Y por qué mm, eres uno de pocos? Bueno, vamos por partes porque aunque es una primera pregunta, en realidad la respuesta podría abarcar todo el programa, ¿no? Sí, tienes que Eh, ser conciso, que tenemos poco tiempo. sí, gracias por además darme la oportunidad de ser quien hace apertura de este nuevo año y de tu regreso al contacto con tu audiencia, audiencia a la cual saludo con mucho respeto y mucho cariño. A muchos. Yo los amo a todos por su lealtad y su bondad, que es infinita. Y porque tú eres así, es que se te nota en el rostro, se nota que emanas mucho amor incondicional, eres mucha luz, eres una persona muy cándida, se nota. Muchas gracias. Bien, vamos por partes porque esto es complejo. Eh, yo quiero que las personas de la audiencia por un momento hagan una introspección y se imaginen cuando apenas habían sido recién fecundadas por papá y mamá, que éramos una cosa microscópica que se conoce como cigoto, que es como una célula primigenia. Había impulsos de inteligencia suprema en esa célula pequeñita, ínfima, infinitesimal prácticamente, que coordinaron que esa célula fuera capaz de dividirse en dos, que eran idénticas a nivel genético, eran exactamente iguales, eran una réplica la una de la otra. Luego esa misma inteligencia primordial subyacente en estas dos células, pues también coordinó para que hubiera un proceso de mitosis celular para dividirla ahora en 4 y luego en 8, luego en 16, 32 y así sucesivamente. Y llega un punto en que la misma inteligencia biológica primordial inmanente en esos componentes empezó a guiar de una forma discreta y en grado superlativo
el hecho de diferenciar las células para que algunas células se convirtieran en huesos, otras en cartílagos, otras en cabellos, en ojos, en órganos, páncreas, vaso, corazón, cerebro, riñones, hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que, por un momento, ser capaces de vislumbrar la grandeza, la excelsitud, la magnanimidad implícita en ese proceso, en un proceso de ser algo infinitesimal hasta convertirnos en una extraordinaria máquina de ingeniería genética ensamblada con un grado inconmensurable de inteligencia. Claro, esa Y que, inteligencia inconmensurable nos identifica, ¿verdad? sí, esa inteligencia inconmensurable está presente en cada una de nuestras expresiones, en cada uno de nuestros componentes, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Si tú le quieres llamar a esa inteligencia a Dios, yo me siento muy cómodo con eso. Si le quieres llamar inteligencia suprema, inteligencia universal, conciencia universal, yo estoy cómodo con cualquier término que se le pueda acuñar a esa inteligencia. Lo que yo sí sé, porque es evidente, porque es constatable y además medible, es que es una inteligencia primordial, porque fue una inteligencia primigenia que lo coordinó todo. Claro, pero tú Entonces, la usas. vamos a llegar a ese punto. Esa misma inteligencia que, que fue capaz de crearte desde cero, célula a célula, tejido a tejido, órgano a órgano, con una capacidad tan impresionante que, por ejemplo, tu cerebro es capaz de procesar más de 400.000 millones de bits de información por segundo, que cada célula que te compone, que son trillones, es capaz de hacer más de 100.000 interacciones bioquímicas por segundo. O sea, imagínate la extravagancia, la exuberancia en esta inteligencia, y además fue capaz de crear por sí sola a tu hígado, que es un laboratorio alquímico, por sí sola a tu corazón, que es mucho más que una bomba, es muchísimo más que eso, que fue capaz de crear un potentísimo ordenador biológico que es tu cerebro, que fue capaz de crear esas cámaras fotográficas que son tus ojos, esas cámaras de vídeo. Es decir, esa inteligencia ya contaba con la plantilla original de lo que eres tú. Exacto. Entonces te pregunto antes de seguir desarrollando el tema, ¿tú crees que esa inteligencia primordial, primigenia, subyacente, inmanente, te abandonó? Claro, ese es el punto. ¿Cómo han conseguido separarnos de esa Ah, inteligencia primordial? bien, ahí vamos, por eso es gradual. Esa inteligencia sigue dentro de cada célula. Esa inteligencia realmente está presente directamente en algo que llamamos ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Allí está esa inteligencia. Entonces, premisa número uno, esta inteligencia es vasta y es capaz de crear una obra prodigiosa de ingeniería genética que llamamos ser humano. Ujú. Premisa número dos, esa inteligencia sigue estando allí. ¿Por qué sé que sigue estando allí? Porque sigue encargada de hacer latir tu corazón, sigue encargada de metabolizar tus alimentos, sigue encargada de octillones y octillones de procesos bioelectroquímicos por segundo que suceden en tu cuerpo. Es decir, premisa uno, esa inteligencia es capaz de crearte por completo, es decir, que tiene tu plantilla. Premisa dos, esta inteligencia sostiene tu vida y está allí activa. Premisa 3. Bastaría entonces o faltaría para completar esta ecuación si existiese la posibilidad de influir, de incidir, incluso de ejercer soberanía, porque somos creados a imagen y semejanza de un creador, ejercer soberanía como creador que soy, hijo del creador principal, sobre esta inteligencia y Claro, ejercer sobre... exacto, este es el punto, ¿no? Pero hay toda una maquinaria, vivimos en un juego Ya voy a llegar allí, macabro que ya voy está a llegar allí. dirigido, digo Yo voy por macabro, partes, yo voy por partes. claro, La tercera parte de la ecuación sería resolver si somos capaces o no de influir en nuestra propia biología, de influir en esa inteligencia que yace en el ADN. Entonces, hay estudios científicos, por supuesto, en el marco de la ciencia independiente, la ciencia sin fines de lucro, la ciencia que no está comprometida bajo el financiamiento de cierta industria, que no voy a mencionar todavía,
que ha descubierto que sí, que somos capaces de influir sobre nuestra biología, incluso de promover a voluntad la puesta en marcha de nuestros propios mecanismos de autorregulación. Si esa inteligencia primordial fue capaz de hacer tus riñones, ¿por qué no va a poder repararlos? Si fue capaz de hacer tu corazón desde cero, ¿por qué no va a poder repararlo? Si fue capaz de reparar, de crear, por ejemplo, tu hígado, tu páncreas, tu vaso, ¿por qué no lo va a poder reparar? Ahí viene ¿Han el sido, punto. han sido estos argumentos los que te han hecho a ti creer que eso puede ser así? Porque es Yo el he llegado punto. a esa conclusión porque he pasado por distintas fases. Al principio desde lo anecdótico, por supuesto. Tuve la fortuna de empezar a darle cabida a esta posibilidad desde muy pequeño por ciertos libros que llegaron a mi vida, ya los voy a comentar, anecdóticamente además. Y ya con los años, con lo que he podido comprobar, con lo que he visto, ya no tengo ninguna duda de que es así, pero evidentemente que fue eh, producto de un montón de factores que se han conjugado, ¿no? Entonces, fíjate, premisa número uno, esta inteligencia tiene nuestra plantilla original y es capaz de crear a un ser humano y de crear todos sus órganos, perfecto. Y la premisa número dos es que esa inteligencia sigue allí, no nos ha abandonado, de hecho se encarga de sostener la vida. La premisa número tres, según estudios, por ejemplo, de Peter Garyayev o Petrovich Garyayev, el que investigó y desarrolló durante 30 años la teoría genética de ondas del lenguaje, según estudios de Bruce Lipton, según estudios de Amit Goswami, por ejemplo, y de otros tantos más, si somos capaces de incidir y de ejercer soberanía sobre esta biología. Perfecto. Ahora, hay un cuarto punto. ¿Por qué si es así no se habla de eso? ¿Por qué el médico no me lo cuenta? Es ¿Por qué que, no nos lo dicen? bueno, ¿y por qué nosotros no lo creemos? Claro, es que estamos condicionados. Entonces aquí viene algo que sucedió antes de que tú y yo naciéramos y antes de que todas las personas que están en este momento vivas nacieran. Y fue hace más de un siglo, la medicina se regía por los principios hipocráticos, es decir, lo que había enseñado Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina, donde la mayoría de los tratamientos se centraban en cambiar tu alimentación, en recuperar el contacto con la naturaleza, calmar tus emociones, y todo lo que hoy en día se está empezando a tomar en cuenta porque había sido enterrado y vilipendiado en el olvido, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos, en las boticas, en las farmacias, que eran distintas a las que hoy vemos, que ahora es puro marketing, en aquel tiempo lo que se veían era un montón de botes y parecía como un laboratorio y los farmacéutas, ellos preparaban fórmulas magistrales, ellos sabían cómo extraer los principios activos de semillas, de hojas, de plantas, de flores, etcétera, etcétera, y preparaban sus fórmulas magistrales y se regían por los principios hipocráticos. ¿Qué pasó? Que en ese momento habían unos grandes magnates que estaban monopolizando el mundo del petróleo, el ámbito del petróleo. Algunos venían del acero, otros venían del carbón. Hablo concretamente de Andrew Carnegie, de JP Morgan y del principal de todos, John D. Rockefeller. Sobre todo John D. Rockefeller, él tenía a los ingenieros petroquímicos investigando qué otras formas existían para explotar comercialmente a los derivados del petróleo. Ya él había monopolizado, repito, ese sector, el sector de los crudos del petróleo. Resulta que un día le traen una noticia a los ingenieros y es que se podía preparar, se podrían fabricar medicamentos a través de derivados del petróleo, es decir, introducir moléculas activas, principios activos dentro de cápsulas y pastillas cuya materia prima son derivados del petróleo. La gente no lo sabe, pero cuando se toma un ibuprofeno o se toma cualquiera de estos medicamentos que de color blanco, etcétera, que son pastillas, todos son derivados del petróleo y la gente no lo sabe. Y eso ya per se es tóxico, per se ya es tóxico. Ahora, cuando él descubre, John D. Rockefeller y JP Morgan descubren
que se pueden fabricar medicamentos a través de los derivados del petróleo, ellos deciden incursionar en este mercado nuevo para ellos, el mercado de la enfermedad, porque ni siquiera el de la salud, de la enfermedad. Y es cuando, como él tenía tanto dinero, de hecho John D. Rockefeller fue el primer millonario de Estados Unidos, tenían tanto dinero, él empieza a subvencionar a escuelas de medicina, a construir escuelas de medicina, a construir, a fabricar laboratorios para dar una nueva forma de medicina al mundo científica, entre comillas, ¿ok? Pero decide acabar con la competencia. ¿Quién era la competencia de la medicina científica en ese momento? Bueno, los naturópatas, los que trabajaban con la homeopatía, los que trabajaban con los principios de Hipócrates. Y a partir de un informe llamado el informe Flexner, a través de un tipo que era un genio, pero un genio perverso, que era Abraham Flexner, se ideó un informe en donde se vilipendiaba, se ultrajaba, se aminoraba a todo lo que no fuera la nueva medicina científica y se apoyaba, se subvencionaba a todo médico, a todo docente de medicina que decidiera irse con la medicina científica, se le daba dinero, se le apoyaba, se le subvencionaba, y en los que no estuvieran a favor, porque había gente que se resistía, porque quería seguir con los principios naturales, hipocráticos, entonces eran vilipendiados, eran burlados y eran sacados del juego como tal. Cerraron no sé cuántas escuelas de medicina, bueno, eso fue un desastre. Pero es Y increíble finalmente, lo manipulables que somos, Tito. O sea, ¿cómo se bueno, salieron con la claro, pero es que suya? cuando hay dinero y manejas los medios de comunicación, en aquel momento los medios de comunicación era el periódico, el aparato de radio, cuando tú manejas eso, que siempre perteneció a Rockefeller, entonces lo tienes todo, porque tú eres capaz de crear una matriz de opinión que es la que prevalece sobre los demás. Entonces, Vale, aquel que lee entonces, el periódico bueno, pues es cree que cuestión sabe de, más que el que no lo lee, ¿no? bueno, es cuestión de dejar de leer el periódico entonces. Claro, pero De en aquel dejar de leer. momento, y tú sabes que hace muchos años que nos han hecho ver que hay gente seria, científica, y hay otros que somos como tarados o que nos lavaron el cerebro y tal. Entonces, todo eso es parte de ese juego perverso en donde hay Exacto. que ser muy crítico. Yo soy crítico hasta de un lado y del otro Sí, también, sí. porque también del lado, y me gustó mucho al principio cuando dijiste que te has ido decepcionando también del mundo espiritual, es que en el mundo espiritual también da vergüenza lo que uno ve. Yo Déjame no, hay decirte mucha gente algo. buena, pero Sí, wow, fíjate todo lo que tú estés explicando, es interesantísimo. Muchísimas gracias porque estamos viendo cómo todo esto está como muy, muy pensado, muy programado, muy planeado, claro, con mucho claro. dinero y la ayuda de los medios de comunicación, que todos sabemos que es el cuarto poder y que crean realidad en el sentido de que tú lees el periódico y lo que lees es tu realidad. Lo que quería es, para cerrar esta idea, entonces, ¿qué ha pasado? Que todo esto sucedió antes de que nosotros naciéramos. Exacto, Ha habido perdón. un condicionamiento a partir de financiar además a los medios de comunicación con información, entonces con sesgos, con un montón de poder, se nos ha condicionado desde muy pequeños y se nos ha olvidado que somos capaces de tener una influencia sobre nuestra biología. No se nos ha enseñado eso, a los médicos tampoco se les enseña. De hecho, ahora recientemente, por fin, cada vez estamos viendo a más médicos tomando en cuenta como algo primordial la alimentación, porque hasta hace unos años se burlaban. O sea, que si, por ejemplo, mi mamá, que logró curar una hipertensión después de 20 años, 25 años de hipertensión, gracias a la alimentación, 2 años de alimentación correcta, permitieron que mi mamá dejara de tomar 3 pastillas, no una, 3 combinadas, porque si no, no podía controlar su tensión, había ido de peor en Empeorando. peor, y gracias a corregir la alimentación, ella logró prescindir de su tratamiento antihipertensivo, y cuando mi hermana le pregunta al médico, doctor, ¿y no habrá sido por la alimentación? El médico le dice, no, 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 eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver si somos lo que comemos, no? Entonces, claro, ya para terminar esto y sigues con tú con la idea, la razón por la cual hoy en día no sabemos que sí somos capaces de influir contundentemente sobre nuestra biología es porque ni siquiera los médicos
les han enseñado esto y a nosotros menos que menos. Nosotros lo que hacemos es simplemente dejarnos guiar por lo que dice la televisión, los medios. Ya estamos completamente condicionados, no solamente nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos. Así que es muy difícil luchar contra ese condicionamiento. ¿Y Exacto. ese condicionamiento qué significa? Que yo no me puedo curar, el que me cura es el médico. Ojo, esto no se puede confundir con no ir al médico. Hay que ir al médico y hay que seguir su consejo, porque claro que sabe mucho, él sabe mucho y sobre todo sabe mucho de enfermedades. Pero eso no quita que él desconoce por completo, porque yo tengo muchos amigos médicos y en mi curso hay más de 40 médicos, desconoce por completo el potencial autocurativo que es inherente al cuerpo y más todavía desconoce que somos capaces de influir sobre ese potencial curativo y ponerlo en marcha. Claro, yo Porque estoy no se le enseñó a él y menos que menos a nosotros. exacto. Lo último, ¿por qué no se les enseñó? Porque no conviene, porque la industria quiere vender sus medicamentos, la industria quiere vender sus soluciones, no que tú consigas la solución por tu Por propia dinero. cuenta. Claro, sí, Bueno, sí, bueno, porque es una industria, no porque sea mala necesariamente, sino no, porque eso es como que tú pretendas que los representantes de la élite del ámbito funerario, que tienen las funerarias más grandes del mundo, etcétera, pongan dinero para investigar cómo hace el ser humano para vivir 50 años más y vivir hasta los 150. Ellos nunca les va a interesar eso. Pues tampoco a la industria farmacéutica le interesa que el ser humano aprenda cómo curarse solo, cómo promover sus propios mecanismos de autorregulación solo. no, y Esa es la además razón por la cual de eso no se sabe. claro, y además muchas, ya, yo al leer tu libro me he dado cuenta que todos hemos pasado por los mismos maestros, ¿no? Como Miguel Ángel Escudero, que desde el 72 está operando sin anestesia, con la anestesia volitiva, que esto es real, pero tampoco se lo cree nadie, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que no es, estamos tan condicionados que rechazamos las posibilidades que nuestra propia naturaleza nos da, incluso por todos los escándalos que se han destapado ahora en la industria musical americana, por ejemplo, hemos Sí, estado oyendo música de criminales durante de años. pedos, de violadores, de... Claro, Sí. claro, no digas esa palabra que me censuran. Ah, por favor, Que no quítala. pasa nada, pero si la industria alimentaria, la industria farmacéutica, incluso la industria musical está hecha por criminales que tendrían que estar todos en la cárcel, fíjate la calidad de los productos que estamos consumiendo a todos los niveles, ¿no? Tanto alimentario como de la música, como de la información. O sea, todos los que dominan los medios de comunicación mundial tendrían que estar, ya muchos se está probando que muchos deberían estar en la cárcel, ¿no? Entonces, claro, es muy, no, casi así se puede entender que no nos creamos nada Claro, porque estamos en un nivel tan bajo, ¿no? Nos dan unos productos de una vibración tan baja que cuando estás escuchando una música de una persona que vive en la pura que vive y se alimenta de la pura oscuridad, tú también estás ahí, ¿no? De alguna manera. Entonces, dime, hay una cosa que me... Luego también deciros que Tito Figueroa tiene unos cursos maravillosos que él enseña a provocar estas remisiones espontáneas y en el libro ya lo dices, ¿no? Una de las maneras, aparte obviamente de cambiar la alimentación por una alimentación para, para simplificarlo, Tito, dieta mediterránea, ¿no? Proteína, verdura y productos de la tierra, cero, comida real, comida de exacto, verdad. exacto, comida de verdad. Aparte de esto, el caso de Anita Morjani, que tú también lo mencionas en tu libro, fíjate que ella no hace nada de todo esto. Ella tiene una remisión espontánea Sí, 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 simplemente, sí, sí. según ella, porque está al borde de la muerte, está en coma, está esquelética, con respiración asistida y ella simplemente tiene una experiencia cercana a la muerte, se da cuenta de que somos ese ser creador, que somos esa inteligencia que crea el cuerpo y una vez se da cuenta de eso, se da cuenta de que está enferma, según sus propias palabras, porque he visto la charla TED que ella da, que la podéis encontrar en YouTube.
pues ella se da cuenta de quién realmente es y que puede sanar su cuerpo, ¿no? Entonces, Claro. Aquí ¿cómo es hay algo muy posible que estos sean importante. excepciones? No, hay un factor que se llama factor congruencia, ¿no? Si somos congruentes y yo quiero, por ejemplo, sanar mi cuerpo, sería incongruente que yo al tiempo que estoy tratando de promover mis propios mecanismos de autocuración, pues estuviese alterando y destruyendo mi cuerpo con sustancias que son completamente incompatibles. Por ejemplo, toda la comida industrializada, ultraprocesada, transgénica, todo eso es incompatible con el diseño genético simplemente porque ha sido alterado molecularmente por una industria, porque hay mucho de sintético allí y porque cuando entra estas sustancias al cuerpo, el cuerpo no las reconoce, entonces ya reacciona con inflamación, reacciona de forma inmunitaria, etcétera, porque no reconoce lo que está entrando, a diferencia de aquello que proviene de la naturaleza y que está en perfecta consonancia con nuestro cuerpo. Es un tema de congruencia. Lo que pasa es que hay niveles. En el caso de Anita Morjani, ella estaba en un nivel tan elevado de hiperconciencia, de hiperlucidez. Para las personas que no conocen el caso, lo voy a decir rápidamente, es una mujer que estaba desahuciada, que había pasado a paliativos sistémicos, que le quedaban pocos días de vida, pesaba 25 kilos apenas y estaba llena de tumores por todos los canales linfáticos del tamaño de naranjas y limones. Tenía tumores en todas partes del cuerpo y ella, desahuciada, entra en coma por fallo multiorgánico. ¿Qué significa esto? Que sus órganos dejaron de funcionar porque ya su cuerpo no tenía el sustrato vital, energético necesario para que funcionara el corazón, para que funcionara el hígado, para que funcionara el páncreas, es decir, no tenía vida, se había extinguido su vida. Pero bueno, por suerte lograron colocarle respiración artificial y la tenían viva, atada a esa instrumentación, más estaba muerta en vida. En medio de ese estado, ella entra en una especie de sueño o de ensoñación en donde ella, vamos a obviar algunas partes, ella ve a su padre, más allá de eso, ella tenía un estado de superconciencia. Ella podía saber muchas cosas a la misma vez, simultáneamente sabía por qué se había enfermado, por qué estaba ahí, qué pensaba su mamá, por qué había muerto su papá, o sea, qué es lo que pensaba su papá, qué pensaba su hermano que venía en el avión, qué pensaba su esposo, qué habían dicho los médicos, qué estaba pensando el médico que la estaba atendiendo, la enfermera. Ella lo sabía todo al mismo tiempo, o sea, ella tuvo un estallido de lucidez como el de Lucy en la película, algo así. Ella en ese momento se Sí, conectó sí, con pero la Lucy en la totalidad. película se droga, atención, ¿eh? Claro, claro. Que no hace falta Ella en un drogarse. momento se fusionó con el todo del cual somos parte y en medio, y esto es muy importante que la persona que nos está escuchando le ponga énfasis a comprenderlo, en medio de ese estado de superlucidez, de hipercomprensión, porque lo sabía todo al mismo tiempo, porque se había enfermado, qué pensaba uno, qué pensaba el otro, todo lo sabía simultáneamente, también dedujo que todos los seres humanos somos capaces de, con la certeza, con la autoridad, ejercer soberanía sobre nuestro cuerpo y si nosotros decidimos que nos vamos a sanar, nuestro cuerpo no tiene más remedio que obedecer. Cuando ella entiende eso, ella decide volver, abrir los ojos con soberanía y sanar. Ya a partir de ese momento, en un mes ya ella había sanado Sí, todos sí, sus tumores, increíble. todos sus 5 tumores semanas, había, ¿no? sí, y estamos hablando de un caso documentado y revisado por científicos de Japón, de Indonesia, de Estados Unidos, de Italia, de Inglaterra, o sea, es algo que lo ha revisado todo el mundo. En un mes y una semana habían desaparecido todos sus tumores, no por quimio, no por radio, no por nada, porque ya, como ella estaba en paliativos sistémicos, en ese momento ya no se hace nada. Cuando la persona pasa a paliativos sistémicos, simplemente no se hace más nada, solamente tratar de apoyarla con el alivio del dolor. Es una forma, digamos, compasiva de la medicina para que la persona muera sin tanto sufrimiento. En fin, hay que tomar en cuenta, repito, lo que ella entendió. Ella entendió que todos los seres humanos, si lo decidimos con certeza, con convicción, con autoridad,
nosotros podemos sanar. Y como ella comprendió eso sin dudarlo, ella sanó. Ahora, eso es un nivel de hipercomprensión. Como ella llegó a esa comprensión, ella se dio cuenta que incluso hasta alimentándose mal, por decir algo, igual podía ella transformar su biología. Y el Pero las mundo personas, espiritual, perdona, Tito, el mundo espiritual nos lleva hacia ese camino, ¿verdad que no? sí, el mundo espiritual bien llevado, bien orientado. El tema es que el mundo espiritual que yo observo con un montón de canalizadores que nunca se ponen de acuerdo entre ellos, No que nos se lleva a esa nota, comprensión. claro, que se nota que cada uno canaliza, pero según su propio sistema de creencias, porque tú te das cuenta que hay una coincidencia entre lo que creen uno, por decir algo, los que creen en los pleyadianos, pues entonces canalizan los pleyadianos, el que cree en la Virgen canaliza a la Virgen, el que cree en Jesús canaliza a Jesús, el que cree en el arcángel Gabriel A ver, canaliza a... con mi No se humilde ponen de experiencia, acuerdo. claro, con mi humilde experiencia, y Sí, a mí me da la sensación, y es una opinión personal, obviamente, todo el mundo puede tener opiniones distintas, por favor, ponerlas en los comentarios, las opiniones distintas que tengáis. A mí me da la sensación que en muchos aspectos el mundo espiritual no está perfectamente orientado a tomar esa hiperconsciencia para poder sanar claro. tu cuerpo. Más al contrario, está más orientado a decirte, sí, sí, tú eres un ser creador, pero tu cuerpo no es importante. Claro, aquí sí, por eso, porque la mayoría de las personas que están en este momento como referentes del mundo espiritual, que los hay muy buenos, yo no digo que no, pero la mayoría están actuando Alguno desde te su voy a propio decir. nivel de conciencia un poco pequeño, por decirlo así, ¿no? Diminuto. Entonces, ellos no pueden dar más de lo que saben. ¿Cómo me doy cuenta yo de que alguien está realmente canalizando a una entidad cuando esa entidad tiene una sabiduría infinitamente superior a la de la persona que la está canalizando? Ahí sí, Exacto. ahí sí. Pero cuando yo veo muchos paralelismos en los criterios, no me termina de convencer. Porque, bueno, yo me he visto con muchos canalizadores y al final no veo más que una extensión de la misma persona allí, asumiendo como un cierto rol, pero no. Una vez me canalizó alguien que supuestamente me puso a hablar con un pleyadiano y empecé a hacerle preguntas de su planeta, de su galaxia, a cuántos kilómetros está de la Tierra, cuántos kilómetros esto, lo otro, y no me supo decir nada de su educación, del modelo socioeconómico de su planeta. Le hice preguntas que quedó ponchadísimo, porque realmente no era ningún pleyadiano, pues era la Bueno, misma persona creyendo que está canalizando y lo que está es engañándose a sí misma. nos queda muy poco, creo que son 5 minutos, 6 minutos. Dime, Bien, danos unos cuantos consejos para encararnos más hacia esa hiperconsciencia y para creer en que realmente somos capaces de ordenarle al cuerpo que se sane. Y esto en la vida cotidiana y en muchos casos seguro que las personas que nos están oyendo pueden sentirse muy identificadas. Por ejemplo, una pareja que han estado juntos claro, toda la vida, cuando uno fallece, el otro va detrás porque así lo ha decidido, no claro, porque... Entonces hay muchas pruebas si nos deshechizamos, porque estamos hechizados, ¿no? Si rompemos el encanto en nuestra vida cotidiana, podemos ver muchas pruebas que nos dicen que lo que dice Tito es verdad, ¿no? Y humildemente digo, el cuerpo sí es importante. A lo mejor no somos claro, por médicos, pero a supuesto, por todos nos gusta supuesto. estar sanos, con En nuestro energía, templo, claro. y tener recursos y de abundancia, ¿no? Entonces, ¿por qué no usar esa, El consejo el para que las consejo personas para que... queden, para que queden enganchadas, para que hagamos otro programa más adelante y podamos darle continuidad, el consejo tiene que ser bidimensional. Por un lado, como hay un condicionamiento intelectual que está completamente limitado, entonces hay que crear nuevos circuitos neurológicos, una arquitectura neurológica nueva a partir de nueva información. Recomiendo leer a Bruce Lipton, el libro Biología de la Creencia Sí, sí, y los pero tres libros. perdona, o sea, el Bruce Lipton, libro de creencia, pero eh, todos los líderes mundiales de todos los sectores, Tito, incluido Bruce Lipton, Deepak Chopra, me dan, perdona, me, Sí, sí. es-
son sospechosos para mí. Está bien, es válido, pero eso no significa que ellos Demasiada no sean influencia. portavoces de información que pueda ser importante. Yo me formé con Bruce Lipton en Sí, persona y es un sabio como pocos, claro, y además me habló directamente. A mí lo que me interesa de Bruce Lipton es lo que me enseña de epigenética, ¿ves? pero tú sabes Este, que muchos que realmente nos dicen lo que necesitamos saber desaparecen, como Frank Suárez. eso sí. ¿Por qué Otro que unos pueden leer desaparecen y es los otros Amit no? Goswami. Amit ¿Cómo? Goswami. Ese es otro que recomiendo leer. Amit Goswami. Sí, y luego hacer meditación, hacer mucha meditación y dentro de la meditación, que hay muchas en internet interesantes, tratar de entrar en contacto con tu propia esencia, hacerte preguntas cuando estés en un estado de conciencia amplificada, preguntándote sobre esa inteligencia biológica, sobre cómo hacer contacto con ella y empezar a darle órdenes al cuerpo, empezar a dar órdenes al principio muy pequeñas para que uno se vaya adaptando y llega un momento en que incluso ante un dolor de muelas te lo puedas quitar con la mente, ¿no? O te puedas dejar extraer una muela sin anestesia, como tengo varios alumnos de mi curso que lo han hecho. Tengo una señora además que se ha dejado practicar 3 implantes dentales sin anestesia, Anestesia. gracias a lo que se ha aprendido en el curso, que a su vez es gracias a lo que yo aprendí con el doctor Escudero. Claro. Entonces, es un proceso gradual, no es de un día para otro. Tanto la parte intelectual hay que ir adiestrándola y cambiar creencias por nuevas, y la parte de introspección, de internalización, para ir escalando estados de conciencia más amplificada. Una pregunta, Tito, ¿por qué Bruce Lipton sigue vivo y Frank Suárez no? Por ejemplo. Sí, bueno, lo que pasa es que Bruce Lipton, Es que, claro, él habla en términos tan complejos cuando habla de la expresión genética de las proteínas y tal, que no ha supuesto un problema para la industria todavía. En cambio, Fran Suárez hablaba como para que lo entendiese un niño de 5 años, y eso fue mucho más peligroso. Además, el libro de Fran Suárez, que lo terminan de matar, es el de cómo curar el cáncer. En cambio, Bruce Lipton habla en términos muy científicos, muy genéricos, no va tan de frente. Y el libro Cura diabetes sin problemas de Fran Suárez le hizo perder millones y millones de dólares a la industria. Entonces se lo cobraron. Eso es lo que pienso yo hipotéticamente. En ¿cómo cambio, se Bruce titulaba? Lipton no, Ya, no, no no es es tan tan amenazante. peligroso. ¿Cómo se Claro, claro. titulaba el libro que iba a publicar Frank Suárez? Así me, esto es lo que yo haría si yo tuviera cáncer. ¿Y tú sabes cómo se puede conseguir? ¿Se puede No, si conseguir? nunca lo editaron, y los hijos tampoco se comprometieron con editarlo y no lo sacaron. Y estaba ya completo. Y no hay Y no lo manera de sacaron. conseguirlo. No, no lo van a sacar porque saben lo que les puede Bueno, pero a pasar. lo mejor no lo sacan al público en general, pero de alguna manera, No, ¿sabes? no, 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 ni tocan el tema. Cuando la gente les comenta en los vídeos de YouTube, ellos se hacen los locos. No, no lo van a sacar, no lo van a sacar. Bueno, Tito, nos queda un minuto. Ok. Eh, ha sido breve pero intenso. Perdona por las interrupciones. Muchísimas gracias No, por tu no, gracias, tiempo. gracias. Ha sido interesantísimo y esperemos que, que podamos Cuenta con eso, otra cuenta vez. con eso. Y, Si tu audiencia le gusta, volvemos. y queridos suscriptores, por favor, escuchad bien a Tito, dice la verdad, y vamos a salir de este embrollo en el que nos han metido, no se sabe por qué. Nos vemos, gracias. Un beso, chao.